Problema 204. EBAU, julio del 2020. Opción B3. Se tienen 4 cargas cuyo valor absoluto es Q igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombios, situadas en los vértices de un cuadrado de lado A igual a 30 centímetros, que está en el plano XY. 2 de ellas son positivas y están en los puntos 0, 0 y A. Las otras 2 son negativas y están situadas en los puntos 0A y A0. Calcule A. La fuerza que se ejerce sobre la carga más Q situada en el punto AA, debida a las otras 3. B. La energía potencial de la carga situada en el origen de coordenadas debida a las otras 3. Dato. Constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulombio a la menos 2. Venga, hola chicos, buenos días. Vamos ya con el problema 204. Es un problema que cayó en la convocatoria de la EBAU del año 2020, la de la última convocatoria, ¿vale? Cayó en el mes de julio. El problema nos dice lo siguiente: tenemos 4 cargas puntuales. Estas 4 cargas puntuales se distribuyen espacialmente en el plano XY en los 4 vértices de un cuadrado que tiene como lado 30 centímetros, esa magnitud que es A, ¿de acuerdo? Nos dicen por otro lado que el valor absoluto de estas cargas es de 10 a la menos 6 coulombios o 10 microcoulombios y que las cargas que se encuentran en los puntos 0, 0 y AA van a ser cargas positivas, ¿vale? Mientras que las cargas que se encuentran en los vértices opuestos van a ser cargas negativas. Eso sí, todas con el mismo valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, sin más demora vamos con el asunto. El apartado A nos dice lo siguiente, nos pide lo siguiente: calcular la fuerza que sobre la carga que se sitúa en el vértice AA, ¿vale? En lo que llamo aquí el punto P, ejercen las otras 3 cargas existentes en el cuadrado. Entonces, es un problema sencillo, es un problema simplemente que hay que resolver de manera un tanto sistemática y hay que ser ordenados. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es dibujar las fuerzas que ejercen estas cargas, la 1, la 2 y la 3, sobre la carga del punto P, que yo he denominado carga 4, ¿vale? Vamos a dibujarla si os parece. La fuerza que ejerce la carga 2, puesto que tiene signo contrario, va a ser una fuerza como atractiva, ¿vale? Si tenemos que dibujar el vector, tenemos que dibujar un vector hacia abajo. Y esta sería la fuerza que ejerce, ¿quién? La carga 2, ¿de acuerdo? La fuerza que ejerce la carga 3, igualmente, puesto que la carga 3 tiene distinto signo que la carga que existe en el punto P, sería una fuerza atractiva, con lo cual dibujaríamos en esta dirección y sentido, dirección horizontal, sentido a la izquierda, esa fuerza ejercida por la carga 3, ¿de acuerdo? ¿Y qué fuerza ejercería la carga que se encuentra en el vértice opuesto? Puesto que es una carga que tiene el mismo signo, sería una fuerza repulsiva, con lo cual, en la línea que une ambas cargas, ¿vale?, esta fuerza tendría esta dirección y sentido. Y esta fuerza la denominaríamos fuerza ejercida por la carga 1. ¿De acuerdo? Con todo ello, empezamos a plantear un poquito el problema. Mirad, fuerza que se ejerce sobre la carga P. Por el principio de superposición, esa fuerza va a ser igual a ¿quién? A la suma de las otras 3 cargas que se encuentran en el plano, ¿vale? Entonces lo indicamos así, por el principio, ¿vale?, de superposición. Principio de superposición, ¿qué ocurriría? Que esa fuerza que se ejerce sobre el punto P sería igual a la suma de F1 más F2 más F3, ¿vale? Lo dejamos así representado de manera vectorial, puesto que las fuerzas son magnitudes vectoriales, más F2 más F3, ¿de acuerdo? Bueno, y nuestro problema sería ahora calcular de manera individual cuál es el valor de cada una de esas 3 fuerzas. Vamos a empezar, si os parece, calculando los módulos. Empezamos con la fuerza F1. La fuerza F1 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q4, ¿vale? Para poder calcular esta fuerza necesito saber cuál es esta magnitud, esta distancia que voy a llamar distancia D,
entre la carga 4 y la carga 1, ¿de acuerdo? Si yo sé que un lado del cuadrado su longitud va a ser A, ¿ok? Podemos calcular D de la siguiente manera. Esa longitud D sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado, ¿vale? Y esto sería igual, y esto sería igual a ¿quién? A veces raíz de 2, ¿vale? Bien. ¿Esa sería quién? Esa sería la distancia D, con lo cual, ¿quién sería el módulo de la fuerza 1? Sería la constante eléctrica de Coulomb multiplicado por ¿quién? Por la carga 1 multiplicado por esta carga de aquí, que la hemos llamado carga 4, o podemos llamarla simplemente Q, si os parece, ¿vale? Dividido entre ¿quién? Entre esta distancia, ¿vale? Pero elevado al cuadrado, con lo cual sería 2 veces A al cuadrado, ¿vale? Bien. Reemplazamos valores numéricos, como nos da la constante eléctrica de Coulomb en el problema, la utilizamos, ¿vale? Sería 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 10 elevado a menos 6 y dividido por 2 veces, ¿vale? Y es A al cuadrado, pero fijaros, ese lado del cuadrado me lo están dando en centímetros, tengo que tener un poquito de cuidado con ello, ¿vale? Acordaos que todas las medidas de distancias deben de venir dadas abajo en metros, ¿vale? Bueno, y con todo ello finalmente tendríamos que el módulo de esa fuerza F1, utilizamos para ello la calculadora, ¿vale? Sería el siguiente, mirad, sería 9 por 10 elevado a la menos 3, ¿de acuerdo? Dividido entre 2 y dividido entre 0,3, dividido entre 0,3, ¿vale? Aproximadamente 0,05 newtons. Lo dejamos aquí anotado, ¿vale? El módulo serían 0,05 newtons, ¿ok? Venga, vamos con el módulo de la fuerza F2 y con el módulo de la fuerza F3, ¿vale? La fuerza F2, ¿vale? Que va a ser el módulo exactamente igual a esa fuerza F3, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambas cargas se encuentran a la misma distancia, ¿vale? Serían iguales a ¿quién? A K multiplicado por ¿quién? En la F2 sería Q sub 2 multiplicado por Q partido por ¿quién? La distancia elevada al cuadrado, que sería esa A elevada al cuadrado, ¿vale? Reemplazamos valores numéricos, de la misma manera que hemos hecho antes, y aquí tendríamos ¿quién? 9 multiplicado por 10 elevado a la 9, por 10 a la menos 6, por 10 elevado a la menos 6, y partido por 0,3, ¿vale? Elevado al cuadrado. Si hacemos los cálculos, esto nos quedaría el valor numérico de 0,1 newtons. Importante observación, aunque las cargas Q sub 2, ¿vale? Y Q sub 3 sean cargas negativas, estoy calculando el módulo de la fuerza, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo aquí no colocaría nunca el signo de la carga, estoy calculando el módulo de esas fuerzas, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos el módulo de la fuerza F1 y el módulo de las fuerzas F2 y F3. ¿Los puedo sumar vectorialmente? No, hay que tener cuidado. Y aquí echamos mano del esquema con el que hemos empezado el problema, ¿vale? ¿Quién sería igual la fuerza F1 de manera vectorial? La vamos a anotar por aquí, mirad. La fuerza F1 de manera vectorial, no, la fuerza F2 primero, ¿vale? La fuerza F2 de manera vectorial, ¿quién sería? Esa fuerza tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, con lo cual sería ¿quién? Menos 0,1 J, ¿vale? Vectorialmente, menos 0,1 J. Y sus unidades, newtons, ¿vale? ¿Y quién sería la fuerza F1? F3, perdón. La fuerza F3 es una fuerza horizontal y hacia la izquierda, con lo cual sería menos 0,1 I, ¿vale? La fuerza F3, la tenemos por aquí, sería menos 0,1 I multiplicado, bueno, multiplicado no, serían las unidades en newtons, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerza nos queda? La fuerza F1. Fijaros qué le ocurre a esta fuerza. Esta fuerza se encuentra formando con la horizontal un ángulo de 45 grados. Para calcular el módulo no, disculpad, lo que es el vector de la fuerza F1, necesitamos calcular su componente X y su componente Y, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a borrar esto y calculamos las dos componentes de esa fuerza F1, ¿vale? Vamos con ello, mirad. Borraríamos estos cálculos previos que hemos realizado para llevar a cabo los módulos. Acordaos que el módulo era 0,05, ¿vale? Tendríamos lo siguiente, tendríamos que la componente X de F sub 1, X sería igual a ¿quién? A F sub 1 multiplicado por el coseno de ¿quién? De 45 grados, porque es el ángulo que forma con la horizontal, ¿de acuerdo? Y que la componente Y de la fuerza 1 sería igual a ¿quién? A esa fuerza multiplicado por el seno de ¿quién? De también 45 grados, ¿vale?
Con lo cual, ¿esto quién sería? 0,05, ¿vale? Multiplicado por el coseno de 45 grados, que es raíz 2 partido por 2, ¿vale? Raíz 2 partido por 2, y esto sería de la misma manera 0,05 multiplicado por la raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Bueno, utilizamos ya la calculadora para hacer estos cálculos y el resultado sería el siguiente, sería 0,05 por el coseno de 45 grados, ¿vale? Vamos a ver, fijaros que tengo que colocar la calculadora en grados previamente, por el coseno de 45 sería 0,035, ¿vale? Aproximadamente. Esto sería igual a 0,035, ¿vale? Serían newtons, por supuesto, y este otro valor sería también 0,035 newtons, ¿de acuerdo? Con lo cual, vectorialmente, la fuerza F sub 1, ¿a quién sería igual? La fuerza F sub 1, vectorialmente, sería igual ¿a quién? A 0,035 por I, ¿vale? Componente X, más 0,035 J, que sería la componente I, ¿de acuerdo? Y todo esto en newtons. Bueno, si nosotros sumamos estas tres fuerzas vectorialmente, obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos que esa fuerza total, ¿vale? Sería igual ¿a quién? Vamos a utilizar para ello la calculadora y a indicar un poco los cálculos que vamos a hacer. Mirad, la componente X tendría menos 0,1 más 0,035, ¿vale? Sería menos 0,1 más 0,035, aproximadamente menos 0,065, ¿vale? Sería igual a menos 0,065 y, ¿vale? Y la componente Y sería ¿quién? Menos 0,1 más 0,035 y vuelve a darnos lo mismo, ¿vale? Serían menos 0,065 J, ¿de acuerdo? Y las unidades newtons. Con ello habríamos calculado ya cuál es el valor de la fuerza que ejercen las otras tres cargas situados en los otros tres vértices del cuadrado sobre una carga situada en el punto AA, ¿de acuerdo? Bueno, paramos aquí un momentito y seguimos con el apartado B. Venga, un saludo y hasta ahora. Bueno, y vamos ya con el apartado B del problema 204, ¿vale? En el apartado B, ¿qué es lo que nos piden calcular? Nos piden que calculemos ¿quién? La energía potencial de la carga que se encuentra en el origen de coordenadas debido a ¿quién? A la acción de las otras tres, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcularíamos esa energía potencial? Bueno, nosotros sabremos que la energía potencial, ¿vale? Va a ser igual ¿a quién? Al valor de la carga que se encuentra en el origen de coordenadas, que es Q sub 1, ¿vale? Multiplicado por el potencial existente en el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Para calcular el potencial existente en el origen de coordenadas, ¿qué es lo que haríamos? Aplicaríamos en primer lugar el principio de superposición, vamos a anotarlo por aquí, principio de superposición, ¿vale? De manera que el potencial existente en el origen de coordenadas sería igual a la suma de las contribuciones de cada una de estas otras tres cargas, ¿de acuerdo? Es decir, el potencial existente en el origen de coordenadas sería igual ¿a quién? Al potencial creado por la carga 2 más el que crea la carga 3 más el que crea la carga 4, ¿vale? Bueno, pues vamos allá con los cálculos y a ver qué es lo que obtenemos. Mirad, ese potencial en el origen de coordenadas sería igual ¿a quién? El potencial creado por la carga 2 va a ser igual a la constante eléctrica de Coulomb multiplicado por ¿quién? El valor de esa carga y dividido entre ¿quién? Entre el lado de esta distancia que va a ser el lado del cuadrado, ¿vale? Esta A que va a ser 30 centímetros, ¿de acuerdo? En el caso de la siguiente carga tendríamos la misma expresión, K multiplicado por Q sub 3 partido por ¿quién? Partido también por A, ¿vale? Y en el caso de la carga Q sub 4 sería exactamente la misma expresión, todo se repite bastante. Es un cálculo bastante sencillo, ¿vale? K multiplicado por Q sub 4 partido por esa distancia que en este caso es un poquito más grande. Sería la diagonal de este cuadrado que sería A raíz de 2. ¿De acuerdo? Tal y como hemos calculado en el apartado A. Bueno, pues ya simplemente sería poner números y realizar ese cálculo. Vamos con ello, si os parece, el potencial en el punto 0 vamos a obtener como factor común ¿quién? La constante eléctrica de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, ¿de acuerdo? Sería 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por ¿quién? Fijaros que estamos calculando un potencial.
Con lo cual, las cargas se deben de mantener con su signo, ¿vale? La carga Q sub 2 es una carga negativa, que es menos 1 microculombio, con lo cual yo pondría menos 10 elevado a la menos 6, ¿vale? Y esta distancia A, que me viene dada en centímetros, la tengo que pasar a metros. Acordaros que estas distancias tienen que estar siempre en metros, ¿vale? En el caso de la carga Q sub 2 es exactamente igual, es otra carga negativa, ¿vale? Y en el caso de la carga Q sub 4, perdón, sería la carga ya positiva, ¿vale? Sería esto, 10 elevado a la menos 6 partido por 2 veces, ¿quién? Raíz de 2 veces multiplicado por 0,3, ¿vale? Bueno, llegados a este punto lo que hay que hacer ya es simplemente, pues bueno, coger la calculadora y realizar estos cálculos. Cogemos la calculadora, la tenemos por aquí, ¿vale? Y calculamos cada uno de estos tres potenciales. El primero de ellos sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por 10 elevado a la menos 6, ¿vale? Todo esto sería negativo y dividido entre 0,3 aproximadamente menos 30.000 voltios, ¿vale? El primer potencial serían menos 30.000 voltios, el segundo también serían menos 30.000 voltios, puesto la carga es exactamente igual, y el tercer potencial, que es positivo, ya que está creado por la carga Q sub 4, que es una carga positiva, sería 9 por 10 a la 9, ¿vale? Por 10 a la menos 6, dividido entre 0,3, dividido entre 2, entre la raíz cuadrada de 2. Sería aproximadamente 21.213 voltios, ¿vale? Bueno, dejamos aquí los números. 21.213. ¿Dónde tengo borrador? Por aquí. Vamos a ver. 21.213. Muy bien. Con lo cual, finalmente, ese potencial, si hacemos estas cuentas, ¿vale? Nos saldría un potencial negativo de menos 38.786 voltios, ¿vale? Menos 38.700, perdón, 86 voltios, 786 voltios, ¿vale? Ese sería el potencial existente en el origen de coordenadas, pero la energía potencial va a ser igual aquí en el producto de la carga por ese potencial. Pero si os parece, vamos a borrar un poquito aquí la pizarra para dejar un poquito de espacio y ya hacemos el cálculo final, ¿vale? Mirad, borramos un poquito esto, principio de superposición y esta primera línea, ¿vale? Dejar aquí simplemente esa otra línea de cálculos, hacemos un poquito de espacio, ¿vale? Con lo cual tendríamos lo siguiente, tendríamos que esta energía potencial, ¿vale? Sería igual al valor de la carga Q sub 1, carga positiva, ¿vale? Serían 10 elevado a la menos 6 coulombios multiplicado por esos menos 38.786 voltios, ¿vale? Con lo cual, finalmente lo que tenemos es que la energía potencial va a ser igual a ¿quién? A menos 3,87 multiplicado por 10 elevado a la menos 2, ¿qué? Julios, ¿vale? Y este sería el resultado para ese segundo apartado, apartado B, del problema 204. La energía potencial de esta carga en particular, ¿vale? Debido a las otras tres, sería menos 3,87 por 10 elevado a la menos 2 julios. Lo dejamos aquí si os parece, nos tomamos un descanso y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, un saludo y hasta otra.